recibir por medio de ti, Señor, que sea beneficioso, que sea exhortación, o para que podamos estar bien delante de ti, Señor. Bendícelo en gran manera, tómalo, que cuando vaya a hablar, Señor, hable palabras en el cual pues nos edifique, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, danos ese ungido presto, para que podamos entender y podamos también ponerlo por obra, Señor. Bendícelo en gran manera, pues estos favores te los pido en el nombre bendito del Hijo de tu amor, que está a tu diestra y que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, nuestro hermano. Ayúdame a subirle este. Sí, lo va a ocupar, ¿verdad? Paso a vosotros. Tomen su asiento, por favor. Me siento un poquito incómodo, no miré cobrebocas allá por eso no la estoy utilizando, pero me siento incómodo, no sé por, ya me la acostumbré a usarla. Estoy en una compañía que pues me piden también usarla, hermanos. Entonces ya me acostumbré a ella. Hermanos, quiero comenzar con un versículo, ¿qué les parece? You want to read with me? ¿Sí? ¿Quieren leer conmigo? ¿Sí, hermanos? Los voy a invitar a que encuentren su Biblia primeramente y me acompañen a leer un versículo, hermanos, porque me interesó mucho, hermanos, este versículo que está en la primera carta a los Corintios y es en el capítulo, ahorita les voy a decir, hermanos, si es el 11, a veces ahí, hermanos, o si no, ahorita les digo que ya se me perdió. ¿Mande? Sí, hermanos, nomás, esto para hacer un ejercicio, ¿verdad? Para que nos cambiemos de ¿cómo se llama? De postura. Y hermanos, vamos a encontrar el versículo que les quiero que me acompañen. Y hermanos, ya se me perdió. Parece que no es Corintios entonces, hermanos. Ya ando viendo un capítulo que no es. Es 11, pero de Romanos, hermanos. Estoy probando la paciencia, a ver si me tienen paciencia, hermanos. Tengo 20 minutos, así que yo creo que sí puedo en 20 minutos de edad explicarles. 20 minutes. Yo creo que es suficiente, ¿no? Romanos 11, hermanos. Les voy a pedir que leen conmigo del verso 32 al 36. Romanos 11, 32 al 36. No sé si esto... Ahí está. ¿Quieren leer todos juntos o yo leo el primero, usted es el siguiente y nos unimos en el último 36? ¿Sí, hermanos? Bueno, para no perder la buena costumbre, hermanos, voy a leer yo el primero, el 32, ustedes por favor el 33 de Romanos 11 y nos unimos en el 36. ¿Sí, hermanos? Bueno, leamos. Bueno, yo leo el primero, usted el siguiente. Dice así la palabra del Señor: porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Todos juntos. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Quise que leyéramos este versículo, hermanos, porque sí es importante para mí y para toda la iglesia, hermanos, que comprendamos que nosotros no tenemos, hermanos, la mentalidad de Dios, porque no somos Dios, somos hijos de Dios. Y Él nos va revelando, hermanos,
todas las situaciones en las cuales Él está involucrado, que son todas, hermanos, porque Él nos creó, nos hizo y nos formó para honra y gloria de Él. Amén. Entonces, hermanos, siempre he dicho, a Dios no le podemos preguntar, le podemos cuestionar, porque Él quiere que descubramos cosas que Él nos quiere que revelar, pero a Él no lo podemos, ¿qué, hermanos? Discutir con Dios. ¿Se podrá, hermanos? A hombres han tratado de discutir con Dios, ¿verdad? Pero se ha visto, hermanos, que Job, uno de ellos, hermanos, no es que discutió con Dios, sino que él, en su inteligencia derramada por Dios, sus amigos querían que él cuestionara a Dios, hermanos, por lo que le estaba ¿qué? Sucediendo en su vida. Pero él, ¿verdad?, reconoció, dice, bueno, si Dios me dio, ¿verdad?, si me dio, también tengo que aceptar que lo bueno, como lo también no lo agradable. ¿Sí, hermanos? Todas las circunstancias que pasan en nuestras vidas entonces tienen que un propósito de existir. Pero para nosotros, cuando estamos en esas circunstancias, es incomprensible. ¿Para quién? Para nosotros procesar el por qué y para qué. ¿Sí, hermanos? Ahorita no lo entendemos, pero a su tiempo, ¿qué dijo el Señor? Lo entenderemos. ¿Sí, hermanos? Entonces, quise iniciar aquí porque es importante, hermanos. Es importante esto, porque la profecía es no solamente interesante, fascinante, sino que también, hermanos, tiene un motivo de existir. Nos está dando información como del ayer, como el presente, como el futuro. ¿Sí, hermanos? Para eso es la profecía, para advertirnos, para saber lo que pasó, lo que está pasando, en qué tiempo estamos viviendo y lo que vamos a vivir a futuro. ¿Sí, hermanos? Y por eso, hermanos, Pablo escribe y dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad. ¿Será cierto esto, hermanos? Vamos a entender primero, hermanos, por qué Pablo se expresa de esa manera. Recuerden que Pablo, ¿dónde creció, hermanos? ¿De quién fue educado? A los pies de Gamaliel. Educado, hermanos, en una secta o un grupo selectivo llamado los fariseos. Lo da testimonio él mismo en Filipenses capítulo 2 y 3. ¿Sí, hermanos? Vamos a situarnos ahí, porque si Pablo está diciendo que Dios encerró a todos, no se está excluyendo a él, ni a mucho menos a quién, al pueblo de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué digo esto? Porque Dios tuvo que también cegar a quién, hermanos, a una parte de su pueblo, para que nosotros tuviéramos ¿qué? Oportunidad, tuviéramos también, hermanos, ¿verdad?, acceso a esta doctrina. Que esta doctrina era exclusivamente para ¿qué pueblo, hermanos? Pueblo de Israel. Exclusivo. Nadie más. Pedro lo manifiesta en Hechos capítulo 10, dice, jamás, dice, he tocado ninguna cosa inmunda, nunca me he acercado a ustedes los gentiles. Pero Dios me ha manifestado que a ningún hombre lo llame ¿qué? Inmundo y común. Ahí está la ¿qué? La misericordia de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y por eso, para que esa misericordia se extendiera a las otras naciones, tuvo que encerrar a todos bajo ¿qué? Incredulidad. Parte del pueblo creyó y una parte, hermanos, selectiva, escogida, sí creyó en el Mesías en su primera venida. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa parte tenemos que ver, que hemos nosotros, hermanos, ahora, nosotros en este tiempo, que algunos, muchos de nosotros, y quiero que vayamos poco a poco en esto, para que hagamos conciencia y hagamos memoria, que todos nosotros no venimos originalmente del pueblo judío. ¿Sí, hermanos?
Esa fue la primera etapa. Viene la etapa de la gracia a través de Jesucristo, y ahí se forma, hermanos, lo que le llaman el Israel de Dios, lo que dice Gálatas, ¿sí? O los que creyeron que en Jesucristo. Vamos a ver Juan, hermanos. Evangelio de Juan. Esto es un poquito de explicación, más bien que tema, hermanos. Es un poquito de aclaración y explicación de lo que estamos ahorita, en qué situación estamos nosotros como iglesia. Dice Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo, cuando dice a lo suyo, está refiriendo a quién, hermanos? Al pueblo de Israel. Porque Deuteronomio dice, a través de Moisés, que otro como él se iba a levantar entre medio de sus hermanos, dice, como profeta. A él, dice, seguirás. Y ese profeta de profetas es Jesucristo. Y por eso cuando Jesucristo se manifiesta en carne, porque le da a Dios un cuerpo para venir a la tierra, hermanos, y se manifiesta en carne, y a su tiempo, no cuando era niño, adolescente, sino a su tiempo de madurez se manifiesta, hermanos, y dice, va revelando que Él es, ¿quién, hermanos? El Mesías, el esperado de Israel, la salvación de Israel. Y dice, a lo suyo vino, del verso 11 de Juan 1, y los suyos no, ¿qué, hermanos? No le recibieron. ¿Sí? Si no solamente leemos el verso 11, hermanos, si nos detenemos ahí, cerramos la Biblia, ¿qué decimos? Israel está, ¿qué? Humanamente decimos, Israel ya está como desechado, ya no cuenta para Dios, y es incorrecto. Estamos sacándolo de qué? No solamente contexto, sino que también de qué? De tiempo. ¿Sí, hermanos? Porque el verso siguiente dice, hermanos, mas a todos los que le recibieron, ¿sí? Entonces, ¿sí hubo de Israel que creyeron en Jesucristo, hermanos? Sí. Y a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice, verso 13, los cuales, o sea, estos que recibieron a Cristo, son engendrados de, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. ¿Sí, hermanos? Ahí es donde comienza ya a abrirse la puerta para quién, para aquellos que no vienen del linaje, hermanos, del linaje judío o israelita. ¿Sí, hermanos? Porque esa es la cuestión muchas veces dentro de la iglesia israelita. Mi hermano ministro bien lo dice, primer administrador general, mi hermano Enrique Pérez dice, en la iglesia de Dios lamentablemente es un trampolín para el judaísmo. Lamentablemente. Muchos caen en ese error de quererse, hermanos, irse a ese lado. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante situarnos. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Sí? Nosotros estamos, y ahorita lo vamos a leer, hermanos, situados en un lugar muy especial. Primera de Corintios, ya leímos aquí, ¿verdad? ¿Ya lo entendemos esa parte? Primera de Corintios, ahora sí, capítulo 10. Versículo 32. Que dice de esta manera: sed sin ofensa, ¿a quién, hermanos? Judíos, a los gentiles y ¿a quién más? Al Israel de Dios, a la iglesia de Dios, Church of God, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¿cómo se llama tu iglesia? Bueno, iglesia de Dios. Hay múltiples de iglesias de Dios, y es cierto, hay muchas iglesias de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Un sinnúmero. Pero recuerden, hermanos, que Dios habla de una sola ¿qué? Simiente. ¿Sí, hermanos? Que está caminando paralelamente ¿con quién? Con el pueblo de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Es algo maravilloso, incomprensible a nuestra mente humana comprender cómo Dios está trabajando esto.
que a unos los hace que no crean, a una parte selectiva, 144,000, 12,000 de cada tribu, los hace que sí crean, y ahí forma, ¿qué, hermanos? La iglesia de Dios. Y a esa iglesia de Dios va incorporando a quienes, a otros de no linaje judío, pero por medio de qué, hermanos, ¿qué es el medio de poder adherirnos al pueblo de Dios? Gálatas, vamos a ver Gálatas. A ver si es aquí, hermanos. Es Efesios, perdón, capítulo 3. El titular lo dice: unión de los judíos y gentiles. Dice de esta manera, hermanos, Efesios 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Recuerden, hermanos, que todo lo que hace Dios está bien planificado, porque todo se da al tiempo de Dios. ¿Sí, hermanos? A Pablo se le recomienda un ministerio llamado el ministerio de la incircuncisión, y a Pedro se le encarga el ministerio de la circuncisión. Y dice aquí, hermanos, que él había sido escogido con un motivo, una razón. Pablo fue elegido de Dios para poder dar luz a los que estaban, ¿qué? Ciegos. Abrir los ojos, hermanos, de aquellos que no veían. Y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Hay mucho testimonio, hermanos, de la obra de Dios, cómo va Él realizando todo esto, hermanos, para que esos que habían absorbido esas aguas se vayan, ¿qué? Lavando, purificando y santificando, hermanos, por medio del Evangelio. ¿Se recuerdan, hermanos, que el pueblo de Israel sale de la esclavitud? Salen, hermanos, aproximadamente, ¿qué? Dice la Escritura, 600,000 almas, no contando niños ni mujeres. Aproximadamente 2-3 millones de personas que venían de otras, también no solamente el pueblo elegido de Dios, sino que también venían otras, ¿qué? Personas de otras nacionalidades que también habían caído en la esclavitud. Y salen con ellos. Y llegan a un lugar, hermanos, donde quieren tomar agua, y las aguas, ¿cómo estaban? Y le llaman a ese lugar como Mara. ¿Y qué hace Dios por medio de su siervo, hermanos? Dice que endulza las aguas. Y eso es lo que está haciendo Dios, endulzar esa agua amarga que algunos hemos tomado. Y que Dios está, ¿qué? Haciendo que esa agua, hermanos, en nosotros sea un agua como ahora cristalina. Y una agua, como dice Juan, o Cristo lo dice en Juan, una agua que viva. Una fuente, hermanos, donde que fluya esa agua viva y corra, para que siempre esté como purificada, para que siempre esté que pura, limpia, santa, buena. Nosotros nos ha escogido Dios, hermanos, para ser dispensadores de la agua bendita de Dios. Imagínense, hermanos, cómo Dios está obrando, que nos trae de un lugar, nos da a beber, hermanos, de esta agua, nos quiere purificar, endulzar, hermanos, porque la palabra cuando sale con la doctrina es como, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo es la ley de Dios, hermanos? Dice el salmista, más dulce que qué, y más que la que destila del panal. ¿Sí, hermanos? Cuando llegue a nuestro vientre, como decía el profeta, que a veces entra a nosotros, hermanos, la doctrina, y la sentimos ¿qué? Amarga. Pero después de procesarla, hermanos, se convierte ¿qué? Una dulzura. ¿O no les gusta la doctrina, hermanos? Nos gusta, pero no la practicamos, ¿verdad? Porque ese es el efecto que debe de tener que la propiedad de cualquier hierba, cualquier alimento, cualquier hierba, hermanos, tiene un propósito,
Por eso el verso de memoria bien lo dice, que también lo encontramos en Proverbios capítulo 14, verso 12, pero este dice 16:25. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Sí se recuerdan? Hay camino que parece, ¿verdad?, derecho, o sea que aparentemente se ve que está ¿qué? Correcto, que está bien. Dice al hombre, al criterio de ¿qué? Del ser humano. ¿Sí, hermanos? Por eso en el capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece ¿qué? Recto, mas su fin es ¿qué? Camino de muerte. O sea que aparentemente la iglesia de Dios se parece, ¿no? Casi es igualita, ¿no? Y tienen la ley también y cantan los mismos cantos, ¿verdad? Y nos decimos que es igualita. Pero cuando ya vamos probando la doctrina, vamos saboreando la doctrina, ya que hallamos algo que amargo, que no es que conforme a la Escritura. Por eso Pablo dice que Dios, tú estás teniendo misericordia de todos nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, está trabajando, hermanos, Dios ¿con quién? Con la humanidad entera, con todas las naciones. Ya es lo último, hermanos. ¿Sí? Veamos, hermanos, lo que quería comentarles la doctrina. Efesios 3, que estamos ahí, el versículo número 5, el cual dice: el cual misterio de los siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Recuerden que en la Biblia habla hijos de hombres y hijos de Dios. Hay una diferencia. Cuando dice hijos de Dios, está hablando de su pueblo. Cuando dice hijos de los hombres, está hablando de ¿qué? De otras naciones fuera del pueblo de Dios. Dice que el misterio de los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles, o sea que los apóstoles fueron, hermanos, como Pedro, como Pablo, se les reveló que los gentiles ahora iban a tener oportunidad de ¿qué? De incorporarse y de también ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo se sienten, hermanos? Yo me siento bien privilegiado que Dios me considere no siendo del linaje escogido del pueblo original de Dios. ¿Sí, hermanos? Siempre ha habido una batalla, o más bien una controversia entre nosotros. Bueno, somos judíos, somos israelitas, somos cristianos, ¿qué somos? ¿Verdad? Muchas veces ahí como que pues somos hijos de Dios, hermanos, y por ende somos pueblo de Dios, somos israelitas, amén. Y lo dice Pedro, hermanos, nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, más ahora que somos pueblo de Dios. Pero por medio de qué, hermanos, sigue diciendo que los gentiles sean, dice el verso 6, Efesios 3:6, que los gentiles sean juntamente ¿qué, hermanos? Herederos, ¿y qué más? Incorporados, ¿qué más? Consortes de ¿qué? De las promesas de Cristo, en Cristo por el Evangelio. Si nosotros aprendemos el Evangelio, conocemos la doctrina y la vivimos y la practicamos, hermanos, entonces nosotros estamos asegurando ¿qué, hermanos? La entrada hacia la vida eterna, o como en el ayer Dios les aseguró que entrada a la tierra prometida. Es el mismo proceso en diferente tiempo y forma y manera. ¿Sí? ¿Sí, hermanos, o no? No los quiero convencer, quiero que ustedes estén seguros de lo que están creyendo, porque de otra manera, hermanos, vamos a estar aquí 20 años diciendo pues a lo mejor sí es la iglesia, a lo mejor sí es la doctrina verdadera. Y no, hermanos, está bien que Dios encerró a todos bajo incredulidad, pero vendrá el día cuando ya afirmes tú qué, tu fe, lo que crees. ¿Sí, hermanos? Y sigue diciendo, hermanos, aquí mismo, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Está operando Dios, hermanos, una obra
maravillosa, pero con poder del Espíritu Santo. Por eso muchos dicen, ¿y esta iglesia en qué año la fundaron? ¿Quién es el fundador? ¿Verdad? Siempre la pregunta, esa iglesia nunca la he oído. Es la primera vez que oigo Iglesia de Dios Israelita. ¿Y quién es el dirigente? ¿Quién es el fundador? Y cuando decimos, bueno, el fundador es Cristo, el año 26. ¿Y dónde estuvo todo este año? Todo este tiempo, perdón. ¿Dónde estuvo la iglesia todo ese tiempo, hermanos? Perseguida, estuvo ¿qué? Refugiada, estuvo ¿qué? Cubierta de Dios, y después surgió. ¿Sí, hermanos? 1798. Se alivia, hermanos, el balance y comienza a surgir, hermanos. ¿Sí, hermanos? La iglesia de Dios. Es bonito, hermanos, cuando a veces nos sentimos tristes porque decimos somos poquitos. La iglesia de Dios es enorme, hermanos. Es enorme. En todo lugar ha estado, hermanos. Por todas las edades, por los tiempos, hermanos, y seguirá adelante, porque Dios así lo tiene predestinado. Vamos a Romanos, hermanos, capítulo 11. Dice, hermanos, Romanos capítulo 11, y vamos a leer, hermanos, verso 11. Digo pues, Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado para que cayesen, refiriendo al pueblo de Israel. En ninguna manera, dice, mas por el tropiezo de ellos vino, ¿qué, hermanos? A los gentiles, para que fuesen provocados ¿a qué? A celos. Dios, hermanos, está haciendo algo, por eso dice que nos injertó ante natura o contra natura. Está haciendo algo que no es normal hacer. ¿Ciertos? El acebuche lo está ingiriendo ¿dónde? En la buena oliva. Por eso es dificultoso nosotros adaptarnos a esta doctrina. Nos cuesta mucho, hermanos, adaptarnos y aceptar esta doctrina, porque no es nuestro estado natural. Repito, no venimos del judaísmo. ¿Sí, hermanos? Venimos de los pueblos gentiles. Muchos hemos venido ¿de qué? De movimientos de iglesia católica, adventista, protestante, pentecostal, bueno, de diferentes movimientos hemos venido, y nos ha costado, hermanos, aceptar esta doctrina. Y por eso a veces dudamos y creemos que a lo mejor somos también de esa primera bestia, ¿no? Y no, hermanos, antes de esa primera bestia siempre ha estado la iglesia de Dios, hermanos, fundada por Jesucristo. Dice aquí, hermanos, verso 12: y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más henchimiento de ellos. Recuerden que ahorita estamos en el periodo de la gracia, y este periodo de Grace Period, ¿verdad? Es un periodo que indefinido. ¿Cuándo se va a acabar este periodo de la gracia, hermanos? Hasta que regrese Jesucristo por segunda vez. O sea que Dios está expandiendo su misericordia para que los que no le conocían y los que están bebiendo una agua contaminada, amarga, y que les va a causar un dolor y les puede causar aunque la muerte espiritual, ¿sí, hermanos? Puedan tener la oportunidad de ¿qué? De beber de esta agua. Y ahí es donde nos involucra a nosotros como iglesia. Ahora nos hace portadores de esta agua bendita para que nosotros ¿qué? La podamos dispensar. ¿Sí, hermanos? A veces nomás nos queremos llenar de la doctrina y para nosotros. Y no, la doctrina es ¿para qué? Para compartirla, para darle a beber a otro. Recuerden aquí Inuco dice Hechos de los Apóstoles, hermano, ya, hermano Pedro, ya mero. Hechos de los Apóstoles. Gracias, hermano. Vamos a ver, hermanos, allá Felipe con el etíope, capítulo 8.
Y estos son los tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 8 en el versículo 29: y el Espíritu dijo a Felipe: llégate, júntate a ese carro. ¿Y qué más, hermanos? Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? ¿Sí? Este hombre ya iba, ¿a dónde, hermanos? A adorar al templo en Jerusalén. Iba, porque era un requisito de cada 3 veces al año ir a adorar a Dios. Todos los varones. Iba. Pero había una parte donde le inquietaba de Isaías que de quién estaba hablando, de él mismo o de otro. Dice: mi señor a su señor, ¿verdad? Dice: bueno, David está hablando de sí mismo o de quién está hablando. Y hay personas en diferentes lugares, templos, que también se hacen las preguntas. Y esos son los que Dios va a ir sacando, hermanos. Y a veces que nos topamos con esas personas y alguna de ellas dice y se interesa a conocer esta doctrina y comienza a beber de esta doctrina y comienza a gustarle y le cae bien ¿a qué? A su ser. Comienza a sentirse, hermanos, satisfecho. Y comienza ¿a qué? A querer ¿qué? Más y más. ¿Sí, hermanos? ¿Quién se recuerda el primer día que lo invitaron a la iglesia de Dios? ¿Nadie se acuerda, hermanos? ¿Sí? Mi hermana Elizabeth, ¿sí se recuerda el primer? ¿Dónde? ¿El día? ¿Sí? En sábado. Gracias, hermana Elizabeth. Hago esa pregunta porque me recuerdo de una hermana anciana que era de la Ciudad de México. Yo la conocí en San Diego, ahí donde vivía yo, en California. Y yo le hice esa pregunta. Mi hermana ya tenía 85 años cuando le hice esa pregunta. Y me dice: mira, hermano, yo todavía me acuerdo en el año 56, caminando por la calle en México. Dice: y oí unos cantos. Y esos cantos me llevaron a entrar al templo. Y comencé a oír la doctrina. Y desde ese momento, dice ella, se quedó. Pero la trajo algo, el canto. Pero al sentarse oyó la enseñanza y le comenzó a gustar. ¿Sí, hermanos? Hay personas, hombres y mujeres ya preparadas, enlistadas por Dios, que a su tiempo van a conocer y van a querer, ¿qué, hermanos? Oír la doctrina. Va a haber una ansiedad en ellos, porque ahorita lo están haciendo, están leyendo la Biblia, pero no la entienden. Como Felipe le dijo al niño: ¿entiendes lo que lees? Y dice el eunuco, ¿verdad? Etíope dice: bueno, lo leo, pero no lo entiendo, porque no hay nadie que me lo pueda discernir. Nosotros tenemos, hermanos, de parte de Dios, el privilegio de tener el Espíritu de verdad, el cual discierne todo lo que es de quién, de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 2. No somos nosotros, hermanos, es el Espíritu que hay en nosotros que nos impulsa, como a Felipe, a acercarnos a esas personas, las que quieren entender lo que están leyendo actualmente. ¿Sí, hermanos? Primera de Corintios capítulo 2. Y vamos a abreviar, hermanos, y dice en el versículo 6: empero hablamos sabiduría entre perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. No tenemos doctrina, hermanos, de Martín Lutero, no tenemos doctrina del papado, tenemos doctrina de ¿quién? Del gran sumo pontífice llamado Jesucristo. Y dice, hermanos, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta no es algo, hermanos, no crean que porque diga oculta que es algo indebido, no, sino que no ha sido revelada a algunos. Dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para este tiempo, hermanos. Y dice aquí que la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oreja oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparado o ha preparado para aquellos que le aman, ¿verdad? Hay personas que nos dicen, hermanos, yo siempre he leído este pasaje, pero no lo había entendido así como me lo está explicando. Porque nosotros cuando explicamos un versículo, tenemos otros 2 versículos, ¿para qué, hermanos? Para apoyar, hermanos, el discernimiento del Espíritu Santo. De otra manera, yo digo, bueno, es que aquí dice así y es así, ya no cuestiones, no. A ver qué dice Ezequiel, a ver qué dice ¿qué? Pablo en la carta de los Efesios, y si unifican y concuerdan, quiere decir que tienen el mismo ¿qué? Espíritu. Porque es un solo espíritu, hermanos. Y ese espíritu es el que tenemos de tener ¿qué? Todos nosotros. No podemos tener aquí 3, 4, 5 espíritus, hermanos. No es correcto. Sigue diciendo, hermanos. Verso 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está. Porque el Espíritu todo ¿qué, hermanos? Todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? ¿Verdad? Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, Él nos va a ayudar para poder discernir lo que es de Dios. De otra manera vamos a hablar nomás de ¿qué? De lo que nos enseña el pastor, lo que nos enseña el sacerdote, lo que nos dice ¿qué? Pues el hermano, lo que me dice mi tío, mi tía, lo que cree mi hermano. Porque todos tienen revelación, pero no todas las revelaciones vienen ¿de quién? De Dios. Por eso Juan habla, hermanos, en su primera carta dice, probad los espíritus, si son de ¿qué? Si se sujetan a los profetas, si son de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahí está, hermanos, tenemos que ver. Ahora, quisiera que viéramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, hermanos. Y este es el propósito de Dios por medio de otorgarnos este conocimiento, esta doctrina. No solamente adherirnos al pueblo de Dios y ser consortes de las promesas y de la heredad de la vida eterna, sino que también nos unifiquemos en conocimiento. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos, ¿qué, hermanos? Una misma cosa. Ese es el reto, esa es la tarea de Dios, de traernos a congregarnos en un lugar llamado casa de oración o templo, ¿verdad? O santuario, para congregarnos, para que todos aquí, hermanos, aprendamos una sola doctrina, no 2. Y esto sucedió en la iglesia primitiva, donde Pablo dice, bueno, que yo morí por ustedes, que Apolos murió por ustedes, no. ¿Qué es este? ¿Verdad? Unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Bernabé. Dice, ¿que está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Cristo nos vino a unificar a través del conocimiento de la doctrina. Por eso Pablo se atreve y le dice a los corintios, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos, dice, hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros, ¿qué, hermanos? Antes seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso, hermanos, es importante, yo les digo a los hermanos, hay que guardar estos cuadernos. Estos cuadernos, hermanos, tienen un valor doctrinal, ¿sí? Estos temas, hermanos, nos van enseñando, nos van doctrinando para que todos vayamos aprendiendo ¿qué? Lo mismo. ¿Sí, hermanos? Lo mismo. Ahora, la iglesia de Dios tiene un sistema llamado, hermanos, concilio. ¿Para qué es un concilio, hermanos? Vamos a ver los Hechos de los Apóstoles, hermanos, porque esto es bíblico, no es de hombres, es bíblico también. Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo, parece que es el 15. Amén. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Sí es ahí, hermanos? Verso 1, adelante. Amén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser
salvos. Aquí ya estaba ¿qué? Una postura, hermanos, que decir, bueno, más que si ustedes se están incorporando a la iglesia de Dios, se tienen que circuncidar, pero conforme al ritual de Moisés, que quiere decir en el prepucio de su carne, como está establecido que en la ley de Dios. ¿Sí, hermanos? Y esto era un impedimento, o sea, les impedía, algo impedía. Y por eso, hermanos, se llega a concilio, a consenso, para consultarlo con Dios por medio del Espíritu Santo, para ver qué Dios dice, ¿se tiene que hacer o no se tiene que hacer? ¿Sí, hermanos? Dice el verso 2, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión, ¿verdad? Fueron a consultar a quién, hermanos, a los ancianos hasta Jerusalén. Dice, bueno, pues tienen un argumento, vamos que a consulta, y es lo que es un concilio, una consulta, un consenso, donde ahí se invierten, hermanos, a través de la escritura, diversos pensamientos, y dice, bueno, nosotros creemos que es así, creemos así, y llega a un consenso, cómo vamos a qué, a creer y cómo vamos a enseñar a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Pero todo conforme a la escritura. Dice el verso 3, y ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y dando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles, de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la casa de los fariseos que habían creído en Cristo, hermanos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles, ¿a quién? A los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Tuvo que haber, hermanos, testimonio de Pedro diciendo, mira, yo recibí una revelación, me llevó a cierta casa y Dios me mostró que este hombre ahora se podía, que yo me podía juntar con él y él conmigo, íbamos a compartir ¿qué? La enseñanza. Entonces nosotros no somos más ni menos que el judío, hermanos. ¿Sí, hermanos? Dios nos hace equivalentes. Por eso a veces dicen, bueno, pues yo me quiero hacer más judío, ¿verdad? Ya me quiero poner la kipa, ya me quiero poner el talí, ya no quiero decir Jesús, quiero decirle ahora que por su nombre en judío. De eso no se trata, hermanos. Se trata de aceptarle a Cristo ahora, hermanos, a través de lo que Él modificó para que nosotros pudiéramos entrar a esta doctrina. Entonces, los que se iban incorporando, ¿qué decidieron, hermanos? ¿Qué decidió el concilio? Dice el verso 7. Ya leímos el 7, ¿verdad? Verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también, como nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Recuerden lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Dice, hermanos, vamos a verlo bien rápidamente. Ya me quedan 5 minutos, ¿verdad? Gracias, hermano Pedro. Gálatas capítulo 3, ahora sí. Dice en el versículo 8, viendo ante la escritura que Dios por la fe había de justificar a quién, hermanos, a nosotros gentiles. Ya tenía predestinado esto, ese tiempo ya lo tenía, solamente que se tenía que cumplir un específico tiempo para el judío. ¿Sí, hermanos? Entonces viene el tiempo de la gracia y después vendrá otra vez el tiempo para los judíos, hermanos, en el milenio.
Todo tiene su tiempo, hermanos. Por eso es de que la iglesia de Dios, a veces sí, hermanos, yo he visto un sinnúmero de hermanos, no solamente en mi localidad donde estaba yo antes, sino en esta zona, la zona del este donde yo estuve. He ido a Texas, gracias a Dios, también conozco todas las localidades, y ahora veo hermanos que ya no están, que estuvieron, que si se hubieran mantenido, hermanos, no, olvídense, hermanos. Quiere decir que, hermanos, se cumple la palabra que dice: no es para todos, ¿qué? La fe. No es para todos, hermanos. Desafortunadamente así es. Esto es algo que Dios ofrece, y si tú no lo retienes, pues, hermanos, ya no es culpa de Dios, ¿ciertos? Ya es porque tú no quisiste retenerlo. Ya te dio la oportunidad, ¿ciertos? Entonces, por la fe había de justificar a los gentiles. Evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ciertos? Ya estamos ahí, hermanos. Ya no hay que buscarle más. Ahora, ¿estamos aprendiendo? Sí. Estamos aprendiendo para que retengamos. Por eso dice: el que retuviera hasta el fin será salvo. El que permaneciere en esta doctrina será salvo. Pero tenemos que permanecer, hermanos. Ya por último, hermanos, para que veamos con qué materia está trabajando Dios, hermanos, que somos nosotros, y me incluyo yo también, hermanos. Primera de Corintios, nuevamente, ahora en el versículo, ya para finalizar, hermanos, ya que siguen los niños ahorita su participación, dice así, hermanos, Primera de Corintios capítulo 1, dice el verso 8: porque la palabra de la cruz es, ¿qué, hermanos? Locura. ¿Sí, hermanos? Es algo que para muchas personas y para nosotros, cuando comenzamos a oír esta doctrina, hermanos, es 1 Corintios capítulo 1, verso 18: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, ¿a quién? Es potencia de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Verso 20: ¿qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya veremos. Por eso decimos: ¿y por qué está llenas esas iglesias? Hermanos, si no conocemos esto, entonces estamos confundidos también nosotros. Es que ellos ya bebieron de esa agua, hermanos. Ya están contaminados, hermanos. Pobrecitos. Que Dios tenga misericordia y los saque algún día antes de que venga su Hijo. ¿Ciertos? Pero en ese aspecto, hermanos, pues lo único que podemos hacer nosotros es, como hizo Pablo, tratar de ganar a algunos de qué. Dice: me hice flaco a los flacos, débil a los débiles, para ver si rescataba a algunos de qué, de mi nación. Pero Pablo dijo: no, estos están endurecidos. Dice: bueno, como ustedes ¿cómo dice ahí la primera carta? Ustedes se sienten indignos de la vida eterna, y aquí yo, dice, los dejo y me voy ¿a dónde? A los gentiles, porque para eso me ha llamado Dios, para hacer luz, dice, en medio de las tinieblas. Sigue diciendo el verso 21, aquí está interesante, hermanos: porque por no haber el mundo conocido en sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Esos son filósofos, ¿verdad? Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, y a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Pero a los llamados así, judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. O sea que de ambos forma el grupo que se llama la iglesia de Dios, hermanos, y los demás quedaron endurecidos. ¿Ciertos? Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más que fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios,
según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Y aquí está el verso que me interesa, hermanos, del verso 27. Antes lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio. Hermanos, no es que a veces decimos, no es que yo quise conocer esta doctrina, yo andaba buscando esta doctrina. Recuerdan que Pablo, hermanos, estaba necio también. Creía que estaba en un lugar correcto, ¿no es así? Y dame cartas, yo los voy a atrapar, yo sé dónde están, allá están en camino a Damasco, y dame yo autoridad y yo voy por ellos y yo los arresto, ¿verdad? Estaba mal encaminado, tenía un celo equivocado, hermanos, pero creía que servía a quién. Y así están los de otras denominaciones, hermanos. Y dice aquí, hermanos, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar ¿qué? Lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Ya vemos. Por eso no nos creemos, hermanos. A nosotros nos dice, ¿y en qué colegio fue, pastor? ¿A dónde fue a estudiar? No, solamente ¿verdad? Oyendo la doctrina, los temas, humildemente. Y ellos ¿qué dicen, hermanos? ¿Se sienten qué? ¿Verdad? Se elevan, se inflan, hermanos. Y ese es un gran error. Los que se inflan, hermanos, pronto ¿qué? Caen de la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso dice Cristo, hay que mantenernos ¿qué? Humildes, para que Dios nos dé más sabiduría, más entendimiento y podamos ser útiles para Él. Porque recuerden, hermanos, que ha hecho algo que no era. ¿Sí, hermanos? Algo que no existía. El gentil incorporado. Imagínense, hermanos. Y así es Dios. Dice verso 29, para que ninguna carne, ¿qué, hermanos? Se ensalce, se jacte en su presencia. Más, dice el verso 30, más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloree el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, sea para Él la honra y la gloria. Paz a vosotros, hermanos. ¿Tiene su lugar, hermano? Servicio a nuestro hermano Pedro.